tiene que coexistir, tiene que convivir, tiene que caminar como cuerpo. Y si una persona está bien de su cabeza, no va a hacerle daño a su propio cuerpo. Si usted está bien de su cabeza. Ahora, si usted está mal, usted le va a hacer daño a su propio cuerpo. Y podría hasta mutilarse. Por eso hay gente que hasta se suicidan porque no están bien de la cabeza. Pero si usted está bien, está sano, está sobrio, usted va a cuidar su propio cuerpo. Amén, mis hermanos. Hay un instinto de preservación en el cuerpo. Si aquí, Dios guarde, usted oye un estruendo, ¡boom! Usted automáticamente se cubre. ¿Por qué? Porque hay un instinto de preservación. Entonces, ese instinto de preservación tiene que estar también dentro de la iglesia, en el contexto de lo que somos el uno para el otro. Diga conmigo, somos un cuerpo. Entonces, como un cuerpo, la iglesia tiene que cohabitar y caminar como un cuerpo. Y tristemente, tengo que decirlo, tristemente, vemos comportamientos que no se alinean a la iglesia del Señor Jesucristo. Parece como que todavía no hemos entendido que somos un cuerpo. Y por no entenderlo, caminamos obviamente contrario. Pero cuando entendamos eso, dejaremos muchas cositas y actitudes que no edifican ni glorifican a Dios. No edifican a la iglesia ni glorifican al Señor tampoco. Porque nos falta entenderlo. Pero cuando lo entendamos, dejaremos de hablar cosas que no nos convienen ni nos debe interesar hablar. Cuando lo entendamos, no le daremos cabida a esos pensamientos. ¿Por qué? Porque sabemos que eso no glorifica a Dios. Amado, lo que no glorifica a Dios, no lo queremos en el nombre de Jesús. Queremos lo que glorifica al Señor. Entender las verdades de Cristo reveladas en la palabra nos va a abrir un nuevo comportamiento. Cada cual actúa según su entendimiento. Usted no actúa por encima de su capacidad pensante. Según usted entiende, así usted actúa. Cuando usted entienda qué fue lo que Jesús vino a hacer. Si usted quiere hoy y me permite leer conmigo otra vez este texto. Dice, Jesús, hablando al apóstol Pablo dice a la iglesia que estaba en Éfeso. Era una iglesia que no era judía. No eran judíos de nacimiento. Se le llamaba gentiles a los no judíos de nacimiento. Y los judíos a los gentiles le llamaban perros. ¿Ustedes sabían eso? O sea, un judío a una gente que no fuera judío de nacimiento lo llamaban perro. O sea, los judíos se enaltecieron de haber recibido la ley y de haber recibido a los profetas y de haber recibido el mandamiento de Dios en Moisés. Y ellos se creían superiores a los demás. Y ese concepto de superioridad les hizo a ellos por un tiempo secuestrar el propósito. Secuestrar significa que ellos se adueñaron de una verdad que no era solamente para ellos, sino era para el mundo. ¿Alguien conecta conmigo? ¿Qué quería Dios? Dios quería a través de los judíos alcanzar el mundo. Pero los judíos secuestraron el propósito y Dios no se deja secuestrar de nadie. No hay iglesia que tenga a Dios secuestrado. No hay ministerio que tenga a Dios secuestrado. Él es el Dios de toda la creación. Y Él se va a revelar. Y Él va a buscar los mecanismos de alcanzar a la gente o a los que Él ha determinado en su soberanía alcanzar. Él lo va a hacer porque Él es Dios. Y nadie podrá frenar ni impedir lo que Dios ha determinado hacer. Entonces, los judíos tomaron la ley, recibieron la escogencia, pero secuestraron el propósito. Y se enaltecieron de tal manera que se pensaban mejores que los demás. Amados, escuchen esto. El conocimiento de Dios nos hace a nosotros servidores de los demás. No mejores que los demás, servidores de los demás. En la medida que usted conoce al Dios que hizo los cielos y la tierra, usted se hace más servidor de sus hermanos. Es al revés a los conceptos humanistas o a los conceptos que a veces son sectarios. Todos los conceptos sectarios, todo el que se vuelve sectario se cree mejor que los demás. Y no es así, es al revés. Mientras más usted conoce a Dios, más humilde y más servidor de sus hermanos tiene que ser. Cuando yo hablo de humildad, quiero aclararlo porque siempre la gente asocia humildad con feuria. La gente asocia humildad con andar sucio. La gente asocia humildad con mal hablar. La gente asocia humildad con mal vestir. La gente asocia humildad con muchos conceptos equivocados. La palabra humildad en el contexto real significa una persona fácil de tratar. Es una persona humilde, fácil de tratar.
Lo que hay es arroz con huevo. Vamos a celebrar arroz con huevo. No hay arroz con huevo, pues lo que haya lo vamos a celebrar. ¿Cuántos de ustedes por casualidad en su vida, no por necesidad, sino por casualidad, pero si fue por necesidad también, comieron pan con agua de azúcar? Usted nunca puyó un pan con agua de azúcar, con azúcar parda, con azúcar prieta, fría, agua fría con azúcar. Y usted puyaba un pan y le decía... Nadie ahora hizo eso. Todo el mundo aquí nació en la crema. ¿Por qué le digo eso? Porque la sencillez, la humildad de tomar la buena dádiva de Dios no te va a hacer a ti despreciar lo que Dios te ha dado. Si Dios proveyó, si Dios suplió, esto fue lo que Dios te dio, celébralo, bendícelo, recíbelo con gratitud. Eso es un concepto de humildad. ¿Por qué? Porque en la bondad de Dios yo voy a celebrar lo que Dios me ha dado. Pero muchas veces tenemos problemas ahí también. Entonces, cuando hablo de humildad, yo no estoy hablando de pobreza, ni estoy hablando de feuria, ni de ignorancia. Estoy hablando de una persona fácil de tratar, una persona con la capacidad de sobrellevar, de callar cuando hay que callar y de hablar cuando hay que hablar, si es necesario hablar. Es más necesaria la sabiduría para callar que para hablar. ¿Usted sabía eso? La Biblia dice en Proverbios que aún el necio cuando calla es tenido por sabio. O sea, ser inteligente, ser elocuente, ser expresivo no revela que eres muy sabio. Ahora, cuando tú sabes callar, sí revela que eres sabio. Callar cuando hay una acusación, callar cuando hay un señalamiento, callar cuando hay una palabra que te puede provocar a que tú digas un par de cosas. Dices, no, a palabras necias. Palabras necias, oído sordo. A palabras necias, una lengua rematada. No, pues yo no me voy a quedar callado. Si él dijo eso, yo le voy a decir esto. Entonces, ahí viene la necesidad de revelar si hemos conocido a Dios. ¿Se ha revelado Dios a tu vida? Amado, empecemos a mostrarlo. ¿Cómo? Con actitudes, con comportamientos. Amén. Los judíos se envanecieron de tener a Dios secuestrado y Dios les dijo, no, espérese, a mí nadie me secuestra. No podemos nosotros, ni ningún creyente, creerse mejor que nadie porque tiene la revelación de Cristo. Al revés, la revelación de Cristo te hace servidor de tus hermanos. Ninguna persona que tenga la revelación genuina del Evangelio va a mirar a alguien por encima del hombro como más chiquito, como más feo, como menos significante que yo. Al contrario, la Biblia dice, téngannos los hombres como servidores los unos de los otros, y que nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que deba tener. ¿Por qué te hablo así? Porque los judíos, en su contexto de adoración, ellos hicieron paredes, hicieron barreras para ellos adorar aparte de los gentiles. Los gentiles no podrían incluso entrar al templo judío, porque para ellos eso era una abominación que un gentil entrara al templo judío. Ustedes han leído la Biblia, muchos sé que conocen lo que les voy a decir. Cuando Dios les revela a Pedro lo que él quería hacer, Pedro estaba ciego religiosamente hablando. ¿Usted ha leído la Biblia? Aquel manto, Hechos capítulo 8 creo que es, si no me equivoco, 10, Hechos 10. Yo consulto a Félix muchas veces para que me ayude. Hechos capítulo 10, viene una visión al apóstol Pedro de un manto, donde en ese manto, como un mantel, vienen todo tipo de cuadrúpedos y reptiles en ese manto, como si fuera un lienzo grande, y se oye una voz del cielo que le dice a Pedro, Pedro, mata y come. Y Pedro, sabiendo que esa voz que le estaba hablando era la voz del Señor, le dice, yo nunca he comido cosa inmunda. Me hago yo la pregunta, ¿va Dios a violentar sus principios? Jamás.
Dios quería enseñarle algo a Pedro. Pero Pedro era un judío ortodoxo, un judío cuadrado. Y vuelve la voz por segunda vez: Pedro, mata y come. Y vuelve Pedro y levanta el pecho y dice: yo nunca he comido cosas inmundas, nunca me he puesto nada inmundo en mi boca. Oiga, inmundo. Y volvió la voz otra vez: Pedro, mata y come. Y cuando volvió la voz otra vez y Pedro respondió otra vez con la misma actitud, el Señor entonces le tuvo que responder y dijo: Pedro, ¿por qué tú llamas inmundo a lo que yo ya limpié? ¿Quién eres tú para decirle inmundo a lo que yo ya limpié? ¿Usted entiende eso? ¿O no nos pasa así cuando tenemos un concepto vano de la gracia y nos creemos mejores que los demás? Y podemos hasta desconsiderar a aquel que no adora igual que yo, que no predica igual que yo, que no viste igual que yo, que no tiene el mismo horario que yo, o el mismo estilo que yo. Nos creemos mejor y le decimos inmundo. Y yo pregunto, ¿con qué autoridad se atreven o nos atrevemos a llamarle inmundo a alguien a quien ya Dios lo lavó con su sangre? Porque no entendemos. Pedro no entendía. Pedro estaba cuadrado en su concepto religioso, en su concepto dogmático. Y el Señor le dijo: Pedro, no llames inmundo a lo que yo ya limpié. ¿Y sabes de qué estaba hablando el Señor? Estaba hablando del pueblo gentil que iba a ser rescatado. Oiga, estaba hablando del pueblo que no todavía había alcanzado la gracia. Le estaba revelando a Pedro que él tenía un pueblo escondido, reservado, que lo iba a alcanzar. Y lo que Pedro menos sabía, que él iba a ser el instrumento para ir a los gentiles. A veces de lo que a uno no le gusta le dan un par de platos. ¿Sí o no? Conocí un amigo, tengo un amigo misionero, un hombre tremendo, ha ido casi al mundo entero en misiones de intercesión, y él estuvo en la India. En la India el cristianismo es muy reducido por los conceptos religiosos que ellos tienen, y hay miles de religiones en la India. Y él encontró un cristiano, uno que su familia lo expulsó, su familia lo puso fuera de su casa, lo desheredaron porque reconoció a Jesucristo como el Mesías, el Salvador del mundo. Y este hombre, a causa del destierro de su familia, no tenía con qué comer, no tenía con qué vestir, no tenía dónde bañarse, pasaba las noches en las calles, era un desterrado. Y literalmente tenía un olor horrible porque tenía días sin bañarse. Comía desperdicios porque no tenía con qué comer. Y este hermano se encontraron, hablaron del evangelio, y el Señor le dijo al hermano: quiero que le des un abrazo. Señor, este hermano tiene meses que no se baña, tiene halitosis, tiene un mal aliento horrible. El Señor le dijo: abrázalo como si me abrazaras a mí. Y dice él que lo abrazó. Y cuando lo hizo, obedeció el sentir de Dios. Dice que algo extraordinario se apoderó de él, que él sintió algo que él no lo podía explicar con palabras. Cuando él abrazó a este hombre, sintió que algo extraordinario en su corazón ardía. ¿Por qué? Porque estaba abrazando al mismo cuerpo de Cristo, se estaba abrazando a sí mismo. El que ama a su hermano se ama a sí mismo. El que ama a la iglesia ama a Dios. ¿Usted entiende lo que le quiero decir? ¿Por qué estoy diciendo esto? Para que ninguno de nosotros tenga mayor concepto de sí mismo. Para que ninguno nos creamos mejores que nadie. Somos miembros de un mismo cuerpo. Se llama Iglesia del Señor Jesucristo. No todos adoran igual que nosotros, no todos predican igual que nosotros, no todos visten igual que nosotros, pero nosotros no lo menospreciamos. Les amaremos tal como son y oramos que nos amen tal como somos también, en el nombre de Jesús. En el contexto judío, los judíos no podían asimilar eso. E hicieron una pared que separó el templo y separó la adoración.
Jesús vino a abolir, a romper las estructuras de separación que había, porque Él sabía que había un pueblo dentro de los gentiles que también invocaba su nombre. Dios tiene un pueblo en toda nación, tribu y lengua, que no adoran igual que nosotros, que no visten igual que nosotros, pero son pueblo de Dios. Entonces eso es lo que hay que considerar. Lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 5. Una misma gracia, una misma fe, un mismo Señor, un mismo bautismo. Si tienen lo mismo, somos del mismo bando. Pero si nosotros empezamos a mirar las cosas pequeñas, que pueden ser las menos, y le damos un valor y una magnitud a las cosas pequeñas, vamos a caer en errores. El pueblo judío cayó en ese error. Mire conmigo la Biblia. Lo primero es, cuando Pablo el apóstol entra, le introduce, le dice: ustedes acuérdense, versículo 11, que ustedes antes eran llamados, según la carne, los gentiles, eran llamados incircuncisión, que era un tipo de ser llamado perros o desaprobados. Un incircunciso era un desaprobado por la llamada circuncisión. O sea, a los gentiles le llamaban incircuncisión por los llamados de la circuncisión. O sea, los que se creían aprobados llamaban a los otros desaprobados. Amados, usted no es quien ni yo para descalificar a nadie. El que califica y el que descalifica es Dios. Y todavía no ha llegado la hora de la descalificación, porque usted no sabe qué puede pasar en la recta final. En el cielo puede haber una tremenda sorpresa, o pueden haber muchas sorpresas, de gente que usted pensó que sí y no, y gente que usted pensó que no y sí. ¿Usted entiende conmigo lo que le estoy explicando? O sea que para que nadie se gloríe de estas cosas, el juicio le toca al Señor. Pero los judíos llamaban incircuncisos a los no judíos. De tal manera, dice el apóstol Pablo, que en aquel tiempo estaba sin Cristo, hablándole Pablo a la iglesia de Éfeso, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero le dice Pablo, versículo 13, pero ahora, si usted puede leer su Biblia, me ayudan allá arriba, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais ¿qué? Lejos, habéis sido hechos ¿qué? Cercanos, ¿por medio de qué? De la sangre de Cristo, la sangre reconciliatoria, la sangre del pacto, la sangre de la paz. En esa sangre fuimos reconciliados con Dios, mediante esa sangre. Y fuimos reconciliados no solamente con Dios, sino también entre nosotros, para que todo aquel que vive ya no vive para sí, y sea que vivamos, dice Romanos 14, o muramos, somos del Señor. O sea, seamos griegos o seamos judíos, somos del Señor. Esa verdad la reveló Cristo, pero todavía la iglesia tiene problema con eso. Todavía hay un pleito, y esto quiero aclararlo porque puede interpretarse este mensaje, hablándole a la iglesia, del concepto ecuménico. Algunos saben lo que es el ecumenismo? El ecumenismo es un movimiento que persigue la unidad de la iglesia a nivel del mundo, pero bajo un liderazgo de una persona, y ustedes saben, pueden saber quién es. Hay que entender que en el ecumenismo hay un concepto que se puede llamar bueno y hay otro que se puede llamar malo. Lo voy a explicar. El concepto bueno es este: todos nosotros, los cristianos del mundo, no podemos evitar decir que somos el cuerpo de Cristo. Con diferencias, con altos y bajas, somos el cuerpo de Cristo. Pero en el punto negativo es que en el ecumenismo se ha enseñado bajo un líder. Y yo no sé si ustedes saben y han leído lo que se ha procurado de levantar un concepto del liderazgo, de unidad de la iglesia bajo un líder. Nosotros no estamos hablando de eso. Nos interesa la iglesia bajo la cabeza, que es Cristo Jesús. Hay otro concepto y es el sincretismo. Diga conmigo, sincretismo, que también entra dentro del ecumenismo. Por ejemplo, el sincretismo, diga conmigo, sincretismo. Repítalo otra vez, sincretismo. Ok, el ecumenismo es la unidad de la iglesia, amparados en la misma palabra, en la misma fe, en la misma gracia, en el mismo bautismo,
Pero hay una esquinita que lo pone bajo un líder. Y ahí se complica el asunto. Ese es un punto que hay que tener mucha observancia en el ecumenismo. Pero en el sincretismo es como que todas las religiones llevan al mismo Dios. Se equivocó. Entonces empiezan a hacer fusiones de hinduismo, de taoísmo, de cristianismo, del concepto musulmán, de conceptos budistas, para ponerlos todos bajo un mismo Dios. Se equivocó. Entonces el sincretismo también es una maquinación que el enemigo tiene guardada por ahí. Esto no es sincretismo, esto es cristianismo. ¿Qué significa el cristianismo? Un solo Dios, un solo Padre de todos, un solo Señor y en todos, y un solo Espíritu Santo en todos. Que nos dio una sola palabra a todos, bajo un mismo bautismo para todos y con una sola esperanza también. El Señor vuelve por su iglesia. Entonces, hay que derribar las paredes. Las paredes que hay que derribar vienen por los conceptos doctrinales que nos han inculcado. No sé si usted ha oído gente que se gloría de su religión más que de Dios. Yo soy tal, tal y cual, y levanta el pecho y lo pone allá arriba. No sé si usted ha oído gente así. Completamente desviado de la verdad. Ninguna religión salva a nadie. Ninguna denominación salva a nadie. Ningún concilio salva a nadie. Ahora bien, Dios une un pueblo que pueda entender las verdades elementales del caminar en la fe. ¿Cuál? Una sola palabra, eso sí. Un solo Dios, eso sí. Una sola fe, eso sí. Una sola gracia, eso sí. Un solo bautismo, eso sí. Y la misma esperanza a todos. Cristo viene otra vez y yo quiero irme con Él. Entonces, el mismo Dios se va encargando de revelar esto para tumbar los conceptos que le han hecho daño a la iglesia. Señores, perdónenme, yo sé que estoy en radio y televisión y a veces pienso en voz alta, y pensar en voz alta a veces crea situaciones. Martin Luther King dijo, para tú tener enemigos nada más tienes que decir lo que piensa. Es verdad. Oiga, excúsenme si con esto quizás alguien se ofende, pero mis hermanos, ¿cuántas veces el mundo pregunta, ¿de qué cristianismo eres tú? ¿De cuál cristiano eres tú? ¿No se lo han preguntado eso? Porque hay cristianos modernos, hay cristianos arcaicos, hay cristianos de qué sé yo cuánto. Amados, hay una ramificación que tú te quedas con la boca abierta y dices, ¿cuántos cristianismos que hay? Amados, no hay mucho cristianismo, hay un solo cristianismo. Ahora, como tú hayas aplicado la fe es otra cosa. Por eso Pablo cuando escribe a los romanos y dice, el que come no critica al que no come, y el que no come no critica al que come, porque Dios lo ha recibido a los dos. El que come lo recibió Dios, el que no come lo recibió Dios. En otras palabras, el que tiene este estilo, Dios lo recibió. El que tiene aquel estilo, Dios lo decidió. Ahora, lo que importa para Dios es que tenga los mismos fundamentos de fe en el contexto fundamental. En cosas pequeñas nos hemos ido dividiendo, y es donde viene la palabra reconciliación. Amado, respetar al que no adora como nosotros, ni criticarlo, ni mucho menos menospreciarlo, respetarlo. Y si pudiéramos opinar, opinemos lo bueno entonces. Ustedes y yo somos de los que podemos decir, Dios ha sido bueno, ¿verdad que sí? Nos ha dado una iglesia multiforme, con gracia, con sabiduría, con consejo, con bendición y todo. Pero nada de eso es nuestro, todo es de Dios. La gloria es de Dios. Y no es para beneficio particular de nadie. Todo lo que Dios le da a la iglesia es para beneficio de la iglesia. Entonces, como los bancos o las cooperativas, cuando repartan las utilidades, las ganancias, ¿quiénes son los beneficiarios? ¿Quiénes son los que se benefician de las ganancias de los socios? Cuando la iglesia es bendecida, la iglesia es bendecida.
No hablo de un sector, hablo de la iglesia. ¿Alguien conecta conmigo? Vuelvo otra vez, Efesios capítulo 2, versículo 13. Pero ahora que estáis en Cristo Jesús, vosotros que estabais lejos, habéis sido hechos ¿qué? Cercanos por la sangre de Cristo. El precio de nuestra paz Él lo pagó en su sangre. Verso 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo ¿cuánto? Hizo uno, derribando la pared intermedia de... Pregunto, ¿quién edificó esta pared intermedia? El hombre. ¿Quiénes edificaron las paredes? Los hombres, y los intereses también. Los intereses. Y edificamos paredes para creernos exclusivos y mejores que los demás. Diga conmigo, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Otra vez diga, ayúdanos, Señor. ¿Para qué? Para poder sobrellevarlos de manera que cuando nos encontremos con personas que se creen mejores que nosotros, podamos con humildad callar, frenar la boca, frenar la lengua y no argumentar. Mostremos nuestra madurez callando y no opinando, porque si nos metemos en eso, hermanos, entonces los dos caeremos en lo mismo, en la misma práctica. Si usted cree que se adora con pandero y así que la gloria desciende, pues dele gloria a Dios con su pandero. Aquí adoramos con una batería y electrónica, por cierto. Pero el que tenga pandero no critica al que tiene batería. No levantemos por un instrumento una pared que nos separe y nos haga ver como ustedes allá y nosotros acá. Estoy hablándole en español a alguien acá. Porque si tengo un micrófono inalámbrico y usted tiene uno con alambre, amado, lo importante es que la voz de Dios sale por ese micrófono. Pero todavía hemos tenido que pelear contra paredes ancestrales que se vienen pasando de generación en generación. Y a la gente lo educan así. Yo soy de tal generación, de tal denominación. Amado, lo importante es que usted sea cristiano, lavado con la sangre de Cristo y que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Lo demás, déjese de eso. Lo demás es disparate. Lo importante es que usted sea cristiano. Yo soy de tal generación. Amados, es doloroso oír eso. Gente que tú crees que pueden entender que la iglesia es un cuerpo en este nivel, no lo entienden. Lo que entienden es que la iglesia es una sección, un barrio, una urbanización, un paraje. Entonces se separan de los demás. Nosotros somos y levantamos la antorcha de nuestra institución y levantamos la fama de tal manera que los demás... Amados, nunca se olvide usted de la parábola del fariseo y el publicano. Nunca olvide esa parábola. Nunca, o sea, guárdela ahí. El fariseo, que era el que se suponía que tenía conocimiento de Dios, decía: Señor, yo te doy gracias porque yo no soy como los demás. Yo soy mejor que los demás. Yo diezmo de todo lo que gano. Ayuno 2 veces por semana. Y se creía la gran cosa. El publicano, que era un colector de impuestos, que nadie quería saber de ellos, se daba en el pecho y decía: ten misericordia de mí, pecador. Se sentía a sí mismo indigno de estar ahí, pero nunca levantó su voz creyéndose mejor que los demás. Jesús le dijo: les aseguro que todo aquel que se enaltece será humillado, y todo aquel que se humille será enaltecido. Hay un enaltecimiento que yo digo que es tonto. Una gente que se enaltezca de algo que no es de él es doblemente pecador, porque tú te estás enalteciendo de algo que no es tuyo. Es como que yo me monto en un carro, que me presten un carro de lujo, un carro del año, y yo me crea dueño de ese carro y ande lujeando en ese carro y ande, como dicen la gente, fanfarroneando en ese carro, y al final el carro no es mío.
A Jesús dijo, cuando te maldigan, bendice. ¿Y hacemos eso nosotros? ¿Hacemos eso nosotros? Cuando te maldicen, ¿tú bendices? Ay, papá. No, pero fue que Él me hizo. Entramos como los muchachitos. Él me dio, Él me dijo. No, amados, ya no. Ya está Cristo presente. Él es nuestra paz. La reconciliación va a empezar cuando una de las partes ceda y diga, yo no peleo. Para que haya un pleito se necesitan dos o más en conflicto. Si uno cede, ya no hay pleito. El problema es que cuando volvemos a defendernos a nosotros mismos, ¿a defender qué? ¿Qué es lo que usted está defendiendo, hermano? ¿Qué reputación es la que usted está defendiendo? Si el dueño de todo este asunto, cuando lo acusaron, no se defendió. Si el Rey de Reyes, cuando lo injuriaron, no se defendió. Cuando lo calumniaron, no se defendió. Cuando lo golpearon, no se defendió. ¿Quién es tu líder? ¿Quién es tu Señor? ¿No es Jesús? Pues haz lo mismo que Jesús. Si te acusan, calla. Si te señalan, calla. Si te vituperan, calla. Si te golpean, sigue callando. Óyeme, pero pastor, ¿y uno no tiene derecho a defenderse? Sí, tenemos derecho, pero no nos conviene. ¿Por qué? Porque en mi defensa puede ser que yo me defienda según mis estándares. Y yo quisiera que me defendieran los estándares de Dios. Que sea Dios el que defiende el asunto. Yo sé que muchos dirán, yo no llego ahí todavía, ¿no? Eso de que el que te golpea en la mejilla derecha pone en la izquierda, ese versículo yo no lo entiendo. A mí el que me da le doy con la católica. Se me descarría un pie de una vez. No, Él es nuestra paz. Si el hermano o la hermana, amado, miren, la mayor lesión que usted le puede dar a una persona que se cree más alta que usted mismo es que usted lo bendiga en el nombre de Jesús. Yo tuve una experiencia que la conté aquí una vez, creo que fue en un matutino, y lo dije en radio en una ocasión. Cuando Dios nos entregó a Radio Bona bendición, había una persona, una hermana, que nos azotaba mucho por radio. A mí me azotaba muchísimo. Yo entraba a las 6 en Latina, Bálsamo del Cielo, y ella entraba a las 7 en Radio Bonao. Un día le esperé. Le dije, bueno, aquí se va un lío, pero esta hermana hoy va a tener que orar por mí. Porque la hermana tenía un concepto, o tiene un concepto de muy santa, y nosotros muy mundanos. Y me acababa, y decía de todo de mí. Y de todo de mí. Yo, bueno, un día la agarré y le dije, hermana, antes de usted entrar a la cabina, haga una oración por mí. Dice, no, no, espérese. Yo quiero salvarme. Usted la santa. Ore por mí, venga, ore por mí. No, mire que el tiempo, no. ¿A usted quiere que mi alma se pierda? Yo quiero que Cristo me salve. Como usted tiene la santidad, ore por mí, venga ahora mismo, que el Señor transforme mi vida. Yo quiero salvarme, yo no me quiero perder. No, pastor, pero ¿por qué usted me dice eso, pastor? Digo, no, yo le estoy diciendo esto porque yo sé cómo usted piensa de mí. Y yo sé que usted piensa que yo ni conozco a Cristo. Y necesito que usted me imparta del Cristo que usted tiene. Claro, yo no se lo estoy diciendo en ese tono. Estoy diciendo en un tono más amable. Y me dice al final, yo soy una mujer muy sufrida. Y empieza a llorar. Digo, yo no sé por qué usted llora ahora. Y yo no sé quién le hizo sufrir. Pero yo quiero salvarme. A mí se me metió en la cabeza que yo quería salvarme. ¿Sabe lo que pasó? Señores, qué terrible. Cuando se vio que no podía, me dijo, pastor, ore por mí. Ore por mí. Y digo, ajá. El que ella tanto ha vituperado y ha pisoteado, ahora está orando por ella. ¿Usted entiende lo que le quiero decir? Usted puede dar una tremenda lección de cristianismo. Cuando te critiquen, bendice. Cuando te maldigan, bendice. Cuando te señalen, no señale. En el nombre de Jesús. Esconde la mano, esconde el dedo, no señale. Porque con la misma vara que tú mides, te van a medir a ti. Deja que Dios lo mida a ellos, pero que a ti Dios te diga, buen siervo y fiel, por cuanto hiciste lo que yo te pedí que hicieras. Diga conmigo, reconciliación. Para que haya reconciliación tiene alguien que ceder. Vamos a ceder nosotros.
Vamos a coger el golpe, vamos a coger el lodo, vamos a coger la piedra, vamos a coger el palo, pero vamos a quedarnos callados, sufriendo. Quizás la boca te provoque, la lengua te provoca decir, no digas nada. Bendito sea el Señor nuestro Dios, que nos permite padecer por causa de su nombre. Bienaventurados somos cuando nos digan todo tipo de males mintiendo. Alegraos, iglesia, tu galardón es grande en los cielos. Pero no entren argumentos, no entren dimes y te diretes. Eso no edifica. La reconciliación necesita que alguien ceda. Vamos a cederle el lugar. No porque ellos tengan razón, sino porque Cristo es mi abogado. Y si usted ha ido a un juicio o nunca ha ido a un juicio, ojalá nunca vaya, pero se va a parar en el juicio. Oiga, usted se va a parar en el juicio de Dios. Eso es indefectible. Usted va a llegar al juicio de Dios tarde que temprano. Y procure que Cristo sea su abogado. Sabe que con un juicio, cuando usted va a un juicio, usted no habla, es su abogado que habla. Usted habla si el juez le pregunta algo. ¿Tiene algo que decir? Solamente así usted habla. De lo contrario, solamente su abogado habla. Yo quiero mi abogado que hable. Yo quiero que mi abogado hable por mí. Yo quiero que mi abogado me defienda. Yo no quiero abogado en los hombres. Él es mi abogado. Él me defenderá. Diga conmigo otra vez, reconciliación. Diga conmigo, reconciliación. Amado, hay que ceder. Hay que aprender a ceder. Hay que aprender a coger el golpe. Hay que aprender a callar. Hay que aprender a sufrir. Si fuera posible, hay que aprender a morder. Métase una toalla en la boca. Le meto una toalla en la boca para no responder. Aunque tenga deseo y razón humana. Porque la carne siempre tiene una razón. La carne siempre tiene una razón. No, yo tengo mi razón. Y yo voy a defender mi derecho. Porque no es verdad que aquel me ven lo da mi testimonio. Amado, nadie lo da testimonio. Cada cual da lo que tiene. Cada cual da lo que tiene. Si tú crees que ese hermano te está enlodando su testimonio, lo que ese hermano está sacando toda la basura y todo el lodo que tiene en su corazón. Y él mismo lo está poniendo en evidencia para que todo el mundo vea lo que hay dentro de él. Hermano, seamos maduros. Cuando usted habla de alguien, usted revela lo que usted tiene adentro. Cuando hablan de usted, se revela lo que esa persona tiene adentro. Cuando usted calla, usted sabe que usted tiene un abogado que habla por usted. Dale aplauso al Señor. Reconciliación. Iglesia, reconciliación. Juan el Bautista vino. Dice la Biblia que no bebía ni comía. Y los fariseos decían, demonio tiene. Jesús vino, que comía y bebía y decían, demonio tiene. O sea, para el religioso, todo es malo según su propio estándar. Juan era un hombre santo, desde el vientre de su madre fue ungido. Juan el Bautista nunca bebió, nunca comió comidas delicadas, manjares delicados. La Biblia dice que lo que comía era langosta silvestre. ¿Sabe lo que es eso? Langosta silvestre. Grillos del desierto era lo que comía. Juan nunca se recortó el pelo, andaba con un afro grandísimo. Nunca fue a un sastre a hacerse un traje a la medida. Tenía una ropa de piel de cabra, fuerte me imagino. Y decían que tenía demonios. Viene Jesús, que comía y que compartía con la gente y también tenía demonios. El estándar de los religiosos. No sé si me estoy dando a entender. Ahora bien, ¿por qué te digo eso? Porque como quiera que lo presentes, alguien va a salir a decir de ti. Pero recuérdate, no es lo que ellos digan, es lo que tú digas lo que importa. Alguien va a decir de ti. Si eres varón y vienes a la iglesia buscando de Dios, dice, ese está enamorado en la iglesia, ese yo lo conozco, yo sé quién es. ¿Tú crees que es Dios ni Dios? Su enamorado que está. Si es mujer, cuidado si te gusta uno allá, porque en esa iglesia los pastores son buen mozos toditos. ¿Entiende? Siempre dicen algo. Ahora, lo que ellos digan no es lo que debe a ti preocuparte. Lo que te debe preocupar es lo que tú digas. Porque por lo que tú digas es que tú vas a ser juzgado.
Yo no voy a ser juzgado por lo que diga Edgar, ni por lo que diga Manuel. Yo voy a ser juzgado por lo que yo diga. Y es mejor calladito. Nos vemos más bonito. ¿Qué usted cree? No es fácil, diga conmigo, no es fácil. Pero hay que hacerlo por causa del Señor. En la reconciliación alguien tiene que ceder. Vamos a ceder nosotros. ¿Por qué nosotros? Porque nosotros hemos sido bombardeados. Muchos lo saben. Hemos sido bombardeados, hemos sido criticados, hemos sido señalados, hemos sido perseguidos. ¿Y qué podemos nosotros decir al final de todo lo que ha pasado y lo que hemos pasado? Que Dios ha peleado por nosotros. Que Dios ha defendido su causa. Y que su nombre ha sido glorificado. Que tarde que temprano todo lo que no es de Dios se va a caer en el nombre de Jesús. Él pelea sus propias batallas. Y por eso tenemos que seguir enfocados en reconciliación. Hablo como iglesia, hablo como cuerpo, hablo como familia, reconciliados. Cedamos, aprendamos a callar el uno por amor al otro en el nombre de Jesús. Si el hermano no te saludó, quizás tuvo un mal día el hermano. Quizás tuvo una situación que no le permitió a él verte. Y aunque tú estabas al frente, él no te vio porque estaba demasiado ofuscado con su problema y no te vio. No por eso meterle un juicio. Estoy hablándole a alguien acá esta mañana. Porque tendemos a hacerlo. No, queremos ser cristianos en el nombre de Jesús. Somos cristianos, pero queremos ser maduros. Amén. Lea conmigo, verso 14. Hoy yo quiero como predicar. Porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo ¿cuántos? ¿Cuántos pueblos hizo Él? Uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne ¿qué? ¿Qué fue lo que Jesús abolió? Las enemistades. Padre eterno. La ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Solo y nuevo hombre. ¿Haciendo qué? La paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Varias veces matando las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas donde lejos y a los que estaban cerca, a los dos. Jesús se paró en el centro. Y a los judíos que estaban ya con la ley y a los gentiles que no tenían nada, los hizo. A los que estaban lejos los trajo y los que estaban cerca también, y los unió en un solo cuerpo. Esa es la iglesia. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. Fíjense que la palabra espíritu es el Espíritu Santo, al Padre. Hay un mismo espíritu que va a hacer, que provoca que toda la iglesia, en todas las naciones de la tierra, en todos los dialectos de la tierra, diga: Abba, Padre. Hay un solo espíritu que confirma que tenemos conexión con Dios. Se llama Espíritu Santo. Y lo hace en los 5 continentes de la tierra. Y lo hace en todos los dialectos de la tierra, confirmando de que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y un solo cuerpo, que es su iglesia. Seamos muchos miembros, seamos muchos órganos, pero somos un cuerpo. ¿Cuántos órganos tendrá usted? Quizá usted ni sabe los órganos que usted tiene en su cuerpo. Quizá usted nunca se ha puesto a averiguar cuántos órganos usted tiene en el cuerpo. Pero es su cuerpo. Así es la iglesia. Quizás hay cosas que nosotros todavía ni la podamos imaginar de lo que es la iglesia del Señor. Hay 5 continentes sobre la faz de la tierra. Casi 7,000 millones de personas en el mundo. Y en ese grupo estamos nosotros como hijos de Dios también. En continentes que nosotros no nos podemos imaginar su cultura, su manera de ver las cosas y de enfocar. Ayer, esto lo digo con mucho respeto porque me pasó una experiencia anoche. Me llama un hijo espiritual y me dice: pastor, nos gustaría que usted predicara en nuestra iglesia. Se congrega en otra iglesia. Y me dice: pero hay un problema. Digo yo: ¿cuál? Y me dice: el pastor nuestro lo ha visto a usted predicando y sabe que usted predica largo. Y él quiere
Si fuera posible que usted predicara un mensajito como el que usted predicó en Bonao, Ciudad de Dios, de 20 minutos. Así mismo me lo digo. De 20 a 25, lo máximo 30 minutos. Sí, porque en su congregación se estila que el mensaje dura 25 minutos. Y yo se lo estoy compartiendo a mis hijos anoche. Dice Gabriel, pues ellos no pueden venir a la iglesia de nosotros entonces. Porque si vienen aquí, hay una adoración que dura 2 horas, una palabra que dura 1 hora, se ponen locos. Pero es parte del diseño que tienen. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Si Dios pone en nuestros corazones ir, tenemos que acatar. ¿Me doy a entender? Yo no puedo ir allí y decir, espérese, yo en mi iglesia predico 1 hora y 10 minutos, así que todo el mundo toléreme. No, 25 minutos. Y de bueno, Señor, un bálsamo del cielo condensado, dame aquí. Un bálsamo del cielo de la radio, dámelo condensado, comprimido, que yo pueda predicar 30 minutos. Yo he predicado 25 y 30 minutos, pero me tengo que someter a una regla. Ese pueblo tiene una ordenanza que yo no sé quién se la instruyó. Ellos la aprendieron. ¿Y qué tengo yo que hacer? ¿Qué tengo yo que hacer? Respetarlo, hermano. No puedo ir allí a decir, mira, no, amado, esa es la gracia y la revelación que Dios tiene. ¿Qué debo yo hacer? Respetarlo. No puedo ir a imponer un criterio. Amén, amados. Yo quiero terminar con ustedes, o no con ustedes, sino con la palabra de hoy, dejando un pensamiento que Pablo le dio a la iglesia de Corintio. Abra su Biblia, 2 Corintios capítulo 5. Versículo 16 hasta el versículo 19. 2 Corintios 16, 19. Y ahí vamos a parar. Y nos vamos a retirar después de adorar y bendecir al Señor una vez más. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. O sea, lo que tú antes era no nos interesa. Lo que tú antes era a mí no me interesa. ¿Usted sabía eso? O sea, nosotros no podemos estar mirando al hombre conforme a lo que el hombre era. Yo tengo que mirarte conforme a quien tú eres ahora en Cristo Jesús. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas ¿qué? Mire que Pablo lo dice ahí delante. Dice, y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. O sea, si antes tenemos un concepto de Cristo, antes de conocerle realmente, ya no lo conocemos como antes lo conocíamos. Esto lo explico. ¿Por qué? Porque antes de usted venir a Jesús, incluso muchos aquí antes de venir a las iglesias cristianas pensaban, wow, si voy a una iglesia cristiana, lo primero que van a hacer es que me van a agarrar y me van a poner un sinnúmero de reglas y me van a decir que tú no puedes esto, que tú no puedes lo otro, que tú no puedes por aquí, que tú no puedes por allí, que... Y hay gente que entra como con pánico a la iglesia porque tenía un concepto equivocado. Pero ahora que conoce a Cristo dice, en Cristo hay libertad. Él rompió mis cadenas. Esos temores infundados, esa cultura se fue. Amén. Y dice el 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. O sea, si ahora te conozco, no te conozco conforme a lo que tú eras, te conozco conforme a lo que tú eres. Lo que tú eras en el viejo hombre. Lo que tú eres, lo eres en Cristo Jesús. Entonces dice, y todo esto proviene de ¿quién? Versículo 18. Y todo esto proviene de ¿quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué hizo Dios en Cristo? Nos reconcilió. Dios nos reconcilió con Cristo. En Cristo fuimos reconciliados. Y dice, y nos dio un ministerio a nosotros también. La gente quiere ser pastor, quiere ser apóstol, quiere ser profeta, quiere ser evangelista, pero nadie quiere asumir este ministerio. ¿Cuál? El de la reconciliación. ¿Cuál? El de dejar las enemistades. ¿Cuál? El de dejar los pleitos. ¿Cuál? El de dejar los límites diretos. Hay como un morbo. Yo no sé si alguien entiende lo que quiero decir con esto. Hay como un morbo de discutir.
Mientras más discute, como que tú eres más espiritual. Mientras más tú le dices al hermano, como que tú eres más relevante. Al contrario, mientras tú más dices, más te hunde. Eso me lo decía el pastor Edward al principio, cuando estábamos allá hablando. Dice, hay personas que mientras más hablan, más se hunden. ¿Ustedes están entendiendo algo? Entonces, Dios nos dio un ministerio de reconciliación a todo el cuerpo de Cristo, de procurar la paz, como dice Hebreos 12:14, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Porque nos han enseñado ese texto, pero nos han enseñado la parte B, pero la parte A ni la tocan. La parte B es sin paz y sin santidad, y te hablan de santidad, 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 santidad. Amado, la primera parte es sin paz nadie verá al Señor. Si usted no entra en un nivel de reconciliación, tendrá serias dificultades también. Hay un texto en Mateo 5 que si yo lo leo es fuerte. Si usted viene a la casa de Dios y usted sabe que usted tiene una gente con una cosita en su corazón, vaya y reconcíliese, llámelo, escríbale. Nadie dijo amén. Todo el mundo se quedó. Hay personas que van a ser difíciles, pero usted hace lo posible. Romanos 14, la Biblia es redonda. La Biblia dice en Romanos 14, en cuanto dependa de ti, está en paz con tu prójimo. En otras palabras, yo hice mi parte. Si él quiere seguir por ahí, problema de él. Pero trate usted de hacer su parte, hermano. Dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio un ministerio. Nadie en la iglesia puede decir que no tiene ministerio. Todos tenemos un ministerio. ¿Cuál? El de la reconciliación. ¿Cuál? Yo soy un pacificador. Yo soy uno de los que está uniendo partes. Yo no estoy procurando que la gente se divida, ni que se maten, ni que vivan en divorcio, ni en pleito. No, al contrario, yo quiero que la gente se una, que haya paz, que haya unidad, que haya reconciliación, que haya armonía. Los pacificadores, la Biblia dice, verán a Dios. Heredarán la tierra. ¿Por qué? Porque son instrumentos de unir personas en conflictos. Qué lindo es eso. Y dice que Dios estaba con Cristo, o en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó, versículo 19, nos encargó la palabra de la... ¿Cuál palabra fue que nos encargó a nosotros? De la reconciliación. ¿A qué nos demandó Dios entonces, como iglesia? A reconciliar. A buscar la manera de reconciliar, de hacer paz en cuanto dependa de nosotros. Porque tampoco si la paz se impone, ya no es paz, es fuerza. ¿Aló? ¿Entiende conmigo? Reconciliación, iglesia. Tenemos que llevar esta palabra al matrimonio. Tenemos que llevar esta palabra al trabajo. Tenemos que llevar esta palabra al gobierno. Aunque no estemos de acuerdo, pero vamos a buscar la manera de hacer nuestra parte. En el nombre de Jesús. La iglesia es un instrumento de paz delante de Dios y delante de los hombres. La esperanza de Dios, alcanzar al mundo con un mensaje de esperanza, es la iglesia. Si la iglesia no predica o vive eso, el mundo nunca podrá tener esperanza de paz. Es en la iglesia que tiene que estar. La iglesia es el único vehículo que Dios tiene para reconciliar al mundo con Él. ¿Cuántos de ustedes se han montado en un teleférico alguna vez? No de los nuevos de la capital. Yo no sé, eso también funciona. Hablo de Puerto Plata. ¿Se han montado en el teleférico de Puerto Plata alguna vez? Hace años que el teleférico te transporta y te lleva por un cable de un lado a otro y te deja allá. Tú podrías venir caminando, pero te va a salir más largo el camino. Tú tienes que esperar que el teleférico vuelva y te recoge el vagón y te traiga a tu punto de origen otra vez. ¿Qué hace el teleférico? Une dos puntos. Te lleva desde el lugar de origen hacia la loma, allá, y de allá para acá igual. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el teleférico de Dios. El que quiera conocer al Dios de paz tiene que conocerlo a través de la iglesia. Porque la iglesia es la que debe representar ese Dios de paz. El que quiera conocer al Dios de santidad
a través de la iglesia. Al Dios de verdad a través de la iglesia. La iglesia es el instrumento de Dios. Diga conmigo, yo soy un instrumento de Dios. Como instrumento de Dios tiene que dar el grado, amados, que tú no seas encontrado como un disociativo, como un roca izquierda, que tú no seas encontrado como una gente difícil, sino como una gente, wow. Busca el varón, que el varón hable con nosotros, que el varón trate con nosotros, que la sierva hable con nosotros, porque cuando ella habla, ella nos lleva a unirnos. Porque no es ella, es Cristo en ella. ¿Alguien está acá esta mañana? Ponte de pie. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo